Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. 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 Son las 18:51. Empezaremos nuestra clase. Nos habíamos quedado en lo que son las variables. Habíamos dicho que la variable es esa característica manifiesta que tienen las personas que se puede medir y que varía. No. Cuando ustedes observan la realidad, observan a una persona delgada, a otra más delgada, a otra con sobrepeso, a otra con obesidad. Entonces el estado nutricional varía. Empiezan a preguntar sobre la edad. Unos tienen 15, otros 16, otros tienen 40, otros 60, otros 30. Varía. Entonces la edad es una variable. Empiezan a observar el color de los ojos y otros tienen colores celestes, verdes, marrones, negros, un poco más claro, más oscuro, etc. Eso es una variable entonces, el color de ojos. Empiezan a preguntar cuánto dinero disponen en este momento en sus bolsillos. Entonces otro te dirá que no tiene nada, el otro tiene 10 bolivianos, el otro 20, el otro 12, el otro 100, el otro 500, el otro 1000. Entonces el ingreso económico que hay en el bolsillo también será una variable. Entonces todos esos hechos manifiestos que poseen las personas son las variables. Y eso nos interesa bastante en epidemiología porque de acuerdo a esos hechos manifiestos de las personas es que nosotros vamos a hacer estudios. Entonces veremos cómo se clasifican las variables. Ya habíamos indicado, primero según el número de valores. Pueden haber variables que tienen dos clases, como por ejemplo vitalidad, vivo, muerto. No puede haber una variable de vitalidad con su clase que diga medio vivo, medio muerto. No hay, está vivo o está muerto. Y por definición, si una persona tiene un signo vital, está vivo. Sí, por eso se llama signo vital, porque el signo vital es una manifestación de vida. Entonces no respira, pero tiene latido cardíaco, está vivo, pues. Se va a morir, claro, en unos minutos, pero está vivo. Lo que les decía también en la anterior clase, el desempeño académico. ¿Aprobado o reprobado? No hay medio aprobado, medio reprobado. No. También podremos agarrar por categorías de los trabajadores profesional, no profesional. Dos categorías también. Profesional y no profesional. En los hospitales hay eso. Hay gente que es profesional, que trabaja en el hospital, y hay gente que no es podría también utilizar eso. Factor RH en la sangre. Positivo, negativo. Dos clases también. Resultados de un examen en términos cualitativos. Positivo, negativo. Caso del COVID, positivo, negativo. No te va a salir medio positivo, medio negativo, ¿no? O es positivo o es negativo. Entonces, de esa forma podemos ir encontrando muchas variables que solamente tienen dos opciones. Otra opción sería el sí y no también, ¿no? Es una opción. ¿Usted ha enfermado con COVID-19? Sí, no. Dos también, ¿no? Dos categorías o dos valores. Y así podemos ir encontrando entonces variables que tienen dos, variables que tienen tres, las policotómicas que tienen más de tres, pero ya están definidas generalmente como 5 para el estado civil. Para el grupo sanguíneo también estarán ya definidos 4. Y finalmente tenemos las multicotómicas cuyo número puede ser igual incluso al número de personas con las cuales estoy trabajando. Y esto va a depender de la finura de la medición. Mientras más fina tu medición, más detallada tu medición, o más preciso tu instrumento que vas a medir, puedes encontrar en 50 estudiantes, 50 pesos. 50 tallas.
50 perímetro cefálico, digamos. ¿No ve? Lo mismo podrá pasar con el ingreso económico. Tenemos 50 estudiantes en este momento. ¿Cuántos estudiantes hay en el curso? 26 estudiantes. Entonces, si yo pregunto cuánto de dinero tienen en sus bolsillos cada uno, estoy seguro que algunos van a tener 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 10, 20, 30, tal vez 50 cantidades voy a tener, ¿no ve? Esa es la multicotómica. Después hemos visto que se clasifican también las variables por su naturaleza. Esta es una de las clasificaciones más utilizadas en la estadística. Las variables se van a mostrar en cantidades, sus valores, y otras en cualidades, es decir, no va a tener un carácter numérico. Y estas variables que se van a expresar en cantidades, en números, pueden ser de 2 tipos, las continuas y las discretas. Las continuas también se les llama de medición porque es el resultado de una medición, mientras que las discretas también se llama de conteo porque es el resultado de un conteo. Entonces, ¿qué medimos? Medimos la temperatura corporal. Y la temperatura corporal, ya utilizando el termómetro, puede admitir fracción. Por eso decimos toma cualquier valor dentro de un intervalo. Para que quede más claro, lo vamos a poner ahí. Admite fracción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La temperatura 37 podría ser también 37.1, podría ser 37.2. Ahora haremos acá puntos. Y podría ir hasta llegar a 40, digamos. 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, etc. Por eso llamamos continua, porque puede alcanzar o tomar cualquier valor entre un entero y otro entero. A eso se debía. Aquí le pongamos mejor 38 para que no se... Así. Por eso se llama continua. Porque puede tomar cualquier valor entre un número entero y otro entero. Entonces, entre 37 grados y 38 grados puede haber 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, etcétera, hasta llegar a 38. Por eso se llama continua. El peso corporal lo mismo, 60.1, 60.2, 3, 4, etcétera. La talla lo mismo. Y así podemos ir encontrando muchas otras variables continuas de tipo cuantitativo. ¿Por qué es cuantitativo? Porque se va a expresar en números, en cantidades. Las discretas son de conteo, no son de medición. Y asumen valores enteros. No va a haber esta continuidad 37.1, 37.2, no va a haber. Entonces asumen valores enteros. Y como dije de conteos, son de conteo, contamos pues cuántos hijos hay en la familia. 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Número de hijos, entonces una variable discreta. No va a haber pues así como fuente primaria que alguien diga yo tengo 4 hijos, punto 2. Tal vez como promedio después de procesar los datos puedas tener que el promedio de hijos por familia es 4.8.
un orden. No hay que los de sexo femenino son mejores y los de sexo masculino son peores. No, tampoco dirán las mujeres primero, los hombres segundo o al revés, hombres. No, no hay. Por eso se llama nominal, porque no hay ningún orden. Grupo sanguíneo, lo mismo, no habrá orden. No hay aquí un grupo que es mejor, que el otro es peor, que primero el A, después el B. No, los 4 grupos son iguales. No hay aquí eso. Otra cosa que te hablemos de la frecuencia, ¿no? La nacionalidad, lo mismo. Los chilenos son mejores que los peruanos mejores que los bolivianos son primero y segundo los chilenos, no hay nada de eso. No hay orden entonces en las variables de tipo nominal. Aquí se va a aparecer orden y de ahí viene el nombre ordinal. Ordinal porque hay un orden. Hay un orden. Hay un más, hay un menos, hay un poco, hay un más, hay un primero, hay un segundo. Ahí sí va a haber orden. Les explico. Ejemplo, evolución de un paciente. La evolución del paciente puede ser desfavorable, quiere decir que no está mejorando. No, ni siquiera que no está mejorando, que está empeorando. Estacionaria, se mantiene sin mejoría. Y favorable, el que está mejorando. A ver, de estos 3, ¿quién tiene más salud? ¿Quién tiene mejor estado de salud? El que tiene evolución desfavorable, el que tiene evolución estacionaria o el que tiene evolución favorable. ¿Quién tiene más salud? Pregunta para todo el curso. El favorable. Listo. Se entiende, ¿no ve? Hay un más aquí, más salud. ¿Y quién tiene menos salud? Desfavorable. Exactamente, el que tiene evolución desfavorable. Entonces está claro que hay un orden. Grado de satisfacción del cliente, digamos, de nuestros pacientes, del hospital. Insatisfecho, ni insatisfecho, ni satisfecho y satisfecho. ¿Quién está más contento con la atención que le han dado en el hospital? El satisfecho. Listo, ese está muy bien, ese está contento con la atención. ¿Y quién está descontento? Insatisfecho. ¿No ve? Hay ese orden, más, menos. Zango en una empresa. ¿Para qué lo pones en una empresa? Director, jefe de unidad, operativo. ¿Quién tiene más autoridad? Director. Exactamente. Director. Tiene más autoridad el director. ¿Quién tiene menos responsabilidad? ¿El director, el jefe o el operativo? Menos responsabilidad. El operativo. El operativo. El operativo es ese médico o esa enfermera o esa licenciada que atiende a sus pacientitos y ahí acaba. Llega a las 8 de la mañana, atiende sus 12, 15 pacientes y se va. Tienes responsabilidad, obviamente, todos tienen responsabilidad, pero tiene menos. ¿Y el director? El director tiene responsabilidad por todo el hospital. Si este señor se equivoca, tiene problemas, ¿quién va a responder? El director tiene que responder. Si este jefe de unidad ha hecho algo, lo denuncian o algo a un jefe, ¿quién tiene que responder? El director. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad? Es el director. Y ¿quién tiene menos? Es el operativo. ¿Quién tiene más autoridad? El director. ¿Y quién tiene menos autoridad? El operativo. Tal vez el operativo no tiene autoridad sobre nadie. Nadie es su dependiente. Mientras el director, supongamos ahorita en el CEDES, nosotros tenemos 4.500 funcionarios. Entonces quiere decir que el director del CEDES tiene responsabilidad sobre 4.500 personas, imagínense. Cuando yo estaba de director en los hospitales donde estaba, había 450 personas, 350 personas, entonces yo era el responsable de 450 personas, imagínense. Y el operativo, ¿ves? No tiene a nadie bajo su responsabilidad. Entonces,
Hay más y hay menos. Clarito está. Grados académicos en el posgrado. Diplomado, especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado. ¿Quién ha estudiado más años? Postdoctorado. Exactamente, el postdoctorado. ¿Y quién ha estudiado menos años? El diplomado. ¿No ve? Ese es. Entonces está claro, cuando las variables implican un orden en más, en menos, en poco, en anterior, posterior, etcétera, la variable es ordinal. No se olviden esto, ordinal. Y manejamos bastante de las variables ordinales. Por su relación. Es muy importante conocer la relación entre las variables. ¿Por qué? Ya les había explicado. Porque si tú conoces la relación entre las variables, modificas una variable y la otra también se modifica. Esa es la relación. Y la modificación puede ir en varios sentidos. Puede ir en más también. Por ejemplo, una variable aumenta, la otra también. Ejemplo, por decirles de esas variables que las dos aumentan. Talla, peso. Aumenta la talla, aumenta el peso. ¿Sí o no? Otro. También podría ser, digamos, el peso y la presión arterial. Aumenta el peso por encima de los valores normales, sube la presión arterial. No, sube la presión arterial. Entonces, esas variables van aumentando en el mismo sentido. Eso lo vamos a ver en estadística también, cómo medimos eso. Pero hay variables en que aumentan en sentido contrario. Una disminuye, la otra aumenta. O al revés, una aumenta, la otra disminuye. Ejemplos. Edad, horas de sueño. Edad, horas de sueño. A ver, ¿cómo es eso, doctor? Explícanos. Facilito. En los primeros años de la vida, o sea, a poca edad, más horas de sueño, ¿no ve? ¿O no es así? Los recién nacidos duermen 18, 20, 22 horas duermen. Todo el día están durmiendo, ¿sí o no? Despiertan, toman su lechita y se duermen. Y de acuerdo a lo que va pasando el tiempo, va disminuyendo las horas de sueño. Y así nos encontramos en el otro extremo de la vida, donde el abuelito que tiene 80 años no duerme ni 8 horas, 7, 6, ni eso. 4 horas duerme. Entonces, miren, las variables se modifican en sentido contrario. La una sube, la otra baja. O la una baja, la otra sube. Y ahí estamos hablando de la relación entre las variables. Otra relación también que existe y es muy frecuente son los años de estudio y el número de hijos. A menor número de años de estudio, más hijos. Ustedes vean la realidad. Gente que no ha ido a la escuela, no ha concluido, tiene varios hijos, 6, 8, 10. En el área rural incluso es más frecuente, ¿no? 11 hijos, 10 hijos. Pero si vos vas a encontrar una gente ahí que tiene muchos años de estudios, un doctor, digamos, un doctorado, apenas 1 o 2, o no tiene siquiera hijos. No estoy diciendo que esa sea la regla, sino que es un comportamiento que se da en la mayoría. Habrá excepciones, habrá algún doctor tal vez ahí que le gusta tener hijos o no sé qué ha pasado y tiene 8, 10. Pero en la mayor parte de las veces que la gente, mientras más estudio tiene, menos hijos. Ni todositos. Y menos estudio tiene, más hijos. 8, 10, 7. Y lo mismo pasa con el ingreso económico, ¿no ve? Mientras más plata tienes, menos hijos. Los ricos tienen pocos hijos, 1, 2, 3. Y mientras menos dinero tienes, o sea, menos ingreso económico, pobre, más hijos. Entonces ustedes vayan, averigüen en las áreas rurales donde hay harta pobreza, 8 hijos, 10 hijos, 11 hijos, 14 hijos, 15 hijos tienen.
Entonces es importante conocer esa relación. Ahora, por esa relación de las variables, ¿cómo se clasifican estas? Primero, la dependiente. La dependiente es el efecto. Sí, es el efecto. Y la independiente es la causa. Es decir, la variable independiente es la que va a producir modificaciones en la dependiente. Se modifica la variable independiente y la dependiente, perdón, la independiente se modifica y la dependiente también se modifica. Vamos a hacer ejemplos. A ver, facilito. Para que no quede duda. Dependiente. Independiente. Variable dependiente. Lo que hemos visto el semestre pasado. Después vamos a hacer otros. Listo. Acá tenemos un ejemplo. La independiente es la causa. En este caso, la talla es la causa. Entonces, la talla se va a modificar, es decir, la persona va a aumentar de talla y automáticamente, como las variables están relacionadas, el peso también va a aumentar. ¿Está claro eso para todos ustedes? Por eso, los niños crecen y se aumenta su peso también. No, entonces mientras crece se va aumentando el peso, mientras dure el crecimiento. Esa sería una relación. Ahora, puede darse otra relación, al revés. El peso ya no va a ser dependiente, va a ser independiente. Y la dependiente puede ser la presión arterial elevada. Aumenta el peso y aumenta la presión arterial por encima de valores normales. Entonces la persona tiene presión alta. La mayor parte de las personas que tienen sobrepeso, obesidad, tienen presión alta. No estoy diciendo todas, la mayoría. Entonces, tú conoces esta relación, y tú puedes modificar esta variable independiente, le bajas el peso al paciente obeso y a la vez le estás bajando la presión arterial. Entonces, estás resolviendo dos problemas al mismo tiempo. Ahora puede haber otras relaciones más, les decía. Ingreso económico y número de hijos. Listo. El ingreso económico determina el número de hijos. Ya les había dicho. Mientras menos plata tengas, más hijos vas a tener. Y vean ustedes la realidad. La gente pobre, muchos hijos. Mientras más plata tengas, menos hijos. Por eso los ricos, un hijo, 2 hijos. Y a veces ni siquiera hijos, un peso tienen. O un gato. Esa es la relación entre las variables. Entonces, lo que quiero que quede claro para ustedes es de que conozcan esta relación o conozcan las relaciones que existen en la variable para que ustedes puedan trabajar en la variable independiente y van a producir efectos en la variable dependiente. ¿No? O si no, también aquí también podría ser el nivel educativo. Nivel educativo. A menor nivel educativo, más hijos. Eso también está claro. La persona desconoce métodos de planificación familiar, no accede a los métodos de planificación familiar, tiene vergüenza ir a comprarse un preservativo, etcétera. Entonces, nivel educativo bajo, mayor número de hijos. Y el mayor número de hijos lleva más a la pobreza y aparte expone a la madre a la muerte. El embarazo no es una situación que no conlleva riesgo. Todo embarazo es de riesgo, en más o en menos. Entonces, las señoras que están teniendo más hijos por tener un nivel educativo bajo son las que están muriendo más.
Por eso somos subcampeones en muerte materna nosotros, de la región. Somos medalla de plata, imagínense. Hablamos tanto que somos un país rico, que tenemos estos recursos naturales, hospitales por aquí, hospitales por allá, un montón de médicos formándose en la universidad privada, en la universidad pública. Pucha, lindo hablamos, ¿no? Y somos subcampeones de la región en muerte materna. No podemos reducir la muerte materna como debería. Entonces, ¿dónde están los hospitales? ¿Para qué se forma tanto médico, tanta enfermera, nutricionista? Incluso ahora han aparecido y se sigue muriendo la gente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar el nivel educativo. Si mejoro el nivel educativo de las mujeres, va a reducir el número de hijos y por lo tanto se va a reducir el número de muertes maternas. Entonces, imagínense esa cadena. De ahí viene la importancia de conocer la relación entre las variables. Entonces, mejorando el nivel educativo de las mujeres de forma general, voy a reducir el número de hijos. Y reduciendo el número de hijos, voy a reducir el número de muertes maternas. Entonces, miren, como una intervención que no parece ser muy interesante o importante, que es el nivel educativo, voy a disminuir las muertes maternas. De ahí la importancia de conocer la relación entre las variables. Entonces está claro cuál es la dependiente y la independiente. Ahora, tenemos también variables correlacionadas en donde no es posible identificar cuál es la variable dependiente o independiente. No se sabe. Porque en algún momento la variable se comporta como independiente y en otro momento se comporta como dependiente. Entonces varía, va cambiando. Ejemplo. Pobreza, enfermedad, pobreza. A ver, ¿la pobreza lleva a la enfermedad, sí o no? Sí, doctor. Sí, ¿no? Por eso incluso hay algunos libros que todavía dicen enfermedades de la pobreza. ¿Cuáles son? Sobre todo las carenciales, ¿no ve? Desnutrición, anemia, hipovitaminosis. Las parasitosis, lo mismo, ¿no ve? Enfermedad de la pobreza. Algunas infecciosas, como por ejemplo la diarrea, la tuberculosis, etcétera, enfermedades de la pobreza. Entonces, la pobreza lleva a la enfermedad. Ahora, ¿la enfermedad llevará a la pobreza? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro. Claro, te lleva a la pobreza la enfermedad. En época de COVID, ¿cuántas familias habrán quedado pobres? Pobres, tal vez han ido a parar incluso hasta la miseria. ¿Por qué? Se enfermó el padre, una tremenda insuficiencia respiratoria, ha ido a parar a la clínica Los Ángeles, digamos, porque no había espacio en el sur, en el norte, en el Solomon Klein, en el Vietnam, no había. Entonces, por la necesidad, la desesperación de la familia, el cuadro del padre ha ido a parar a la clínica Los Ángeles. Ha estado 2 semanas. Cuenta 250,000 bolivianos. ¿De dónde sacas ese dinero? 250,000 bolivianos para una persona que gana 3,000 al mes. Entonces la gente ha tenido que sacar sus ausitos, ha tenido que vender su cochecito, su casa, prestarse y ha acabado pobre. El COVID ha hecho pobre a la gente boliviana, a mucha gente. Y ha hecho rico a otros también, ¿no? Pero en este caso, la enfermedad lleva a la pobreza y eso es lo que nosotros llamamos enfermedad catastrófica. Entonces, ¿cuál es la enfermedad catastrófica? Esa enfermedad que te deja pobre. Ejemplo, COVID. Necesitas una UTI, no hay hospital, por lo menos 5,000 bolivianos día. Otros han cobrado incluso hasta 15,000 por día. $2,000 era el día de hospitalización en UTI. Imagínense, $2,000. 10 días, $20,000. 30 días, $60,000. $60,000 por un mes en UTI. En bolivianos, 420,000. ¿Qué
¿Quién tiene de los comunes y corrientes familias bolivianas 420,000 para gastar en un mes? Acabas pobre, ¿no ve? Esa es la enfermedad catastrófica, producto del COVID. Otra, un problema del corazón. Necesitas una valvuloplastía, digamos, el padre, la madre, una cirugía que fácilmente cuesta unos $30,000. Problemas renal, insuficiencia renal, ya no da para hemodiálisis, trasplante, listo. Es urgente el trasplante, vas al hospital belga, $30,000. Pobre. O no necesitas trasplante, pero necesitas diálisis. $100 por episodio, es decir, por sesión de diálisis. 3 veces por semana, $300 por semana. 3 por 4, 12, $1,200. Solo la diálisis por mes. Y ganas 3,000 y necesitas 8,000, 9,000 para tu diálisis. Tus 3,000 no te alcanza y tus otros gastos. Pobre, ¿no? Por eso es que el gobierno, a través de los distintos programas, por ejemplo, hoy en día el trasplante renal es gratuito. La diálisis también es gratuita, pero no es que te lo van a hacer ese ratito, ¿no? Tienes que esperar, hay trámites, etcétera, etcétera. Entonces, en esta relación de correlacionales, es decir, no es posible identificar con precisión cuál es la dependiente o la independiente. Una se puede transformar de dependiente a independiente. Entonces, esto es lo que se llama el círculo vicioso. En esta relación, la pobreza es la causa y la enfermedad es el efecto. Pero en esta otra relación, la enfermedad que era el efecto ya no se queda como efecto, se convierte en causa, ¿no? Y lleva a la pobreza. Lo mismo pasa con la infección y la desnutrición, ¿no ve? La infección te lleva a la desnutrición. Luego la desnutrición, como estás desnutrido, se altera tu sistema inmunológico, baja en tu sistema inmunológico y otra vez apareces con infección. A ver, entonces, ¿cuál es la desnutrición? Infección. Y la infección te va a llevar otra vez a la desnutrición. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Creo que no. Seguiremos. Por la complejidad. Hay variables complejas y hay variables simples. Como su nombre lo dice, las variables complejas son aquellas variables que en su interior tienen varias subvariables. O varias variables, si se quiere. A veces lo llamamos macrovariables. O variables y subvariables. Entonces, ¿qué es que esa variable compleja tiene en su interior varias variables o varias subvariables? Se corta esto en menos de un minuto, suspenderemos acá y enseguida les mando el enlace para la segunda parte. Ya estén atentos en el grupo del WhatsApp. Está bien, doctor. Está bien, doctor.